¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos de vuelta en Cookie Run o en Smash y en el día de hoy os traigo una tier list actualizada, ya que la que subí anteriormente se ha quedado bastante obsoleta con el tiempo. Hemos tenido también muchos cambios de balance, 3 nuevas galletas como son Cream Soda, Black Pudding y Licorice, y me parece un buen momento para actualizar la tier list. También os adelanto que esta tier list es, obviamente, desde mi opinión personal, mi experiencia en el juego, y muy basado, pero muy basado en la Ranked, ¿de acuerdo? Porque el sistema de ladder es un popurrí. En Ranked ya ha pasado un tiempecito desde que están, también desde que está Cream Soda, y ya se ha sentado bastante el meta. Bueno, empezamos ya, sin más dilación. Lo primero en Melon Soda va a estar en interés. Desde los cambios que le metieron al ataque básico, prácticamente te deletea. No hay ni un personaje que se resista a una ráfaga de dicha galleta. Tiene escudos, tiene movimiento, tiene cura, tiene daño, tiene escudos. Creo que ya lo he dicho, pero bueno, lo vuelvo a decir otra vez. Tiene absolutamente de todo. Es un personaje muy completo. Luego tenemos a Ice Pop. La voy a poner en tier A. Incluso también lo podría llegar a poner en tier B. ¿Por qué? Porque es una ulti con patas. La ulti sí que es verdad que es muy buena. Obviamente, si la das, te puede cambiar la pelea radicalmente. Pero si no la das, te quedas vendido y eres un personaje completamente inútil que no puede hacer absolutamente nada. Así que creo que yo lo voy a dejar en tier B. Luego tenemos a Fruit Punch, que en el meta se está viendo mucho, sobre todo en Castle Crasher y en Drop the Beat. No sé qué ha pasado porque, que yo sepa, no le han hecho nada a Fruit Punch, pero se está viendo muchísimo en el meta. Luego tenemos a Bacon Roll. La voy a poner también en tier B porque más o menos es parecido a Ice Pop, que la ulti te puede dar la vuelta a la partida. Sí que es verdad que Bacon la veo mucho más buena, mucho más versátil y completa que Ice Pop, obviamente, pero en el meta no se está viendo apenas Bacon y ya lo vamos a ver por qué. Porque tenemos aquí a este desgraciado que está rotísimo y es un antitanques. O sea, aquí arriba no vais a ver ni un tanque, por lo menos a priori. Aquí vais a ver cosas rotísimas que para mí necesitan un nerfeo. Y Black Pudding lo necesita porque tiene movimiento, tiene daño en área, tiene presión, tiene de todo. O sea, y literalmente te destroza. Con la marca que mete, que aplica más daño, te destroza, la verdad. Luego tenemos a Jerky. Sí que es verdad que Jerky la voy a poner aquí, incluso la podría llegar a poner en tier C. Es un personaje que está bastante fuera de meta, o sea, de hecho, la voy a poner en tier C porque estos dos con la ulti te pueden dar la vuelta. Esta sí que es verdad que también con la ulti te pueden dar la vuelta, pero es muy circunstancial y tienes que saber tirarla bastante. Y la ulti, normalmente, la que todos nos ponemos es la teledirigida. Y si la llegas a tirar mal o se desvía para cualquier otro sitio, impacta en una pared o la fallas o impacta en otra persona, sí que es verdad que es una ulti completamente inútil. Y necesitas exponerte también bastante con este personaje. Así que la pondría en tier B o tier C, ¿de acuerdo? Está entre estas dos, la verdad. Luego tenemos a String, también la voy a poner en tier C. Básicamente solo es útil con el mortero. No se está viendo prácticamente, o sea, no se está viendo prácticamente en nada. Incluso pondría aquí a Jerky, o sea, la cambiaría porque Jerky sí que se está viendo un poco. Y Ice Pop, a lo mejor también la podría aquí. Sí, la voy a poner aquí porque se está viendo mucho y como ya he dicho, me voy a basar bastante en las Ranked. Así que de momento yo creo que así está bastante bien en tema de Rankeds. Luego tenemos a Camembert no se está viendo tampoco mucho en Ranked, pero cuando se ve te puede ganar la partida sola. Tiene mucho movimiento, o sea, desplazamientos. La ulti, si te engancha, prácticamente el 90% de las veces está muerto. Tiene muchísimo daño con los básicos que, si no recuerdo mal, en anteriores parches la bufaron, así que la voy a dejar en tier B. Luego tenemos a Bri. Bri sí que la voy a poner aquí abajo. No se está viendo prácticamente nada. Te tienes que exponer bastante. Luego la ulti, si no tiene la variante de la bomba gigante, bueno, el área gigante del disparo, sí que es verdad que es bastante useless. Así que yo la voy a dejar en tier C de momento. Vale, luego tenemos a Expreso. Expreso no se está viendo tanto, pero sí que es verdad que en comparación con estas, el conjunto de habilidades y el kit de habilidades que tiene Expreso me gusta muchísimo más, obviamente, que estas dos. O sea, tienes daño en área, la ulti te puede dar la vuelta a la partida como Ice Pop, pero Ice Pop sí que es verdad que se está viendo muchísimo más en el meta. Y también tiene desplazamiento, tiene daño de área, tiene prácticamente muchísima cosa. Luego Madeleine me sabe fatal, pero la tengo que poner en tier B. Se está viendo, pero ¿qué pasa? Que aquí arriba, como ya he dicho, son lo que vais a ver aquí arriba son antitanques. Te deletea y los que vais a ver a continuación también. Así que para mí se va a quedar en tier B. Luego tenemos a Peach. Peach la voy a dejar en tier B, aunque podría también ponerla en tier C. ¿Por qué? Porque Peach no se está viendo prácticamente en Rankeds y además es un personaje muy OTP. ¿Qué quiere decir eso? De personas, o sea, es un personaje que
que solo lo usan las personas que lo mainean, ¿de acuerdo? Que es su personaje main. Porque en otros jugadores yo no lo he estado viendo apenas. Así que la voy a dejar en tier B, aunque es un personaje bastante completo, con mucha movilidad, mucho daño. Pero sí que es verdad que cuando entras a la fight, tiras la ulti, si hay throwers o personajes a distancia, te pueden básicamente deletear. Luego tenemos a Lily. Lily la voy a poner en tier C. Está fuerísima del meta. O sea, es un personaje prácticamente como Peach, aunque Peach la veo más completa y con mucho más daño. Y es un personaje, lo digo, o sea, lo que digo, OTP. O sea, un personaje que solo lo usan personas que están dedicadas especialmente a jugar este personaje. Luego tenemos a Cream Soda. Obviamente tiene que estar en tier S. Está completamente rota, o sea, te deletea. Tiene daño en área, tiene daño, tiene movimiento, pega unas tortas a melee que, bueno, estos personajes los tienen que nerfear ya. Luego tenemos a Licorice, la voy a poner en tier A, aunque la podría poner en tier S, pero desde los cambios de balance que la nerfearon, la voy a poner en tier A. Licorice está súper fuerte en el meta, o sea, el bichito que saca de la tumba de la ulti, el gordete, está rotísimo, mete mucha presión, mete mucho daño. Luego, la variante de la habilidad especial de reducir el ataque un 70% durante 2 segundos, le paras completamente el push al enemigo, la voy a dejar en tier A. ¿Por qué no la pongo en tier S? Pues prácticamente porque su ataque básico es nulo y luego no tienes escape. Estos tres sí que tienen, aparte de daño, tienen daño, escudos, curación, tienen de todo. Luego tenemos a Dark Choco. Dark Choco la voy a poner también en tier B. Le ha pasado algo parecido a Bacon Roll y a Madeline, se ha quedado un poquito fuera y además es un personaje algo parecido a Camembert y un poquito parecido a Peach. Entras en la fight y si no matas y no deleteas, sí que es verdad que metes mucha presión, te quedas vendido y mueres. Luego tenemos a Red Velvet. Red Velvet la voy a poner en tier C porque es un personaje que solo sirve por la mano. O sea, su ataque básico es completamente useless, es inútil. Su ulti sí que es verdad que, bueno, obviamente si la tiras a una persona que no tiene escape, pues obviamente como cualquier otro personaje lo vas a matar al enemigo, pero si no fuese por la mano este personaje estaría pues aquí, básicamente. Ice Pop es prácticamente algo parecido a Red Velvet, ya que se basa de su ulti para ser útil, pero sí que es verdad que la ulti de Ice Pop puedes enganchar a más de uno, al contrario que la mano de Red Velvet, y puedes dar la vuelta a la partida. Así que es verdad que también con la mano de Red Velvet puedes dar vuelta a la partida, pero necesitas mucha más skill que tirar la ulti con Ice Pop, que es un rango mucho más amplio. Luego tenemos a Blueberry. Blueberry también tier A para mí. O sea, en el meta está súper fuerte, sobre todo en Rankeds. En Castle Crasher, recordemos que el ataque básico, aunque esté la tortuga levantada o sentada o dormida, atraviesa, así que eso le da muchísima ventaja y aparte la ulti la tienen que nerfear, yo creo, porque la ulti prácticamente te deletea y la hitbox está bastante mal. Luego tenemos a Late. Late para mí se va a ir tier D, es un personaje que va muy bien, sobre todo en Castle Crasher por el tema de la habilidad especial, pero si tienes un poquito de conocimientos del juego, esperas a que acabe la habilidad especial y la deleteas. O sea, no tiene daño a melee, no tiene desplazamientos, sí que es verdad que tiene daño en área, pero es muy fácil de esquivar, sus ataques básicos también son bastante fáciles de esquivar y para mí va a estar en tier D, que ojalá estuviese por lo menos aquí o aquí, pero para mí no lo es. Luego tenemos a Ginger Brave también, la voy a poner en tier D, ya que estamos en tier D, lo voy a poner aquí. Luego, Strawberry, la voy a dejar en tier C. Sí que es verdad que tiene buen ataque básico, pero si hay muros no hacen nada. O sea, es un ataque básico bastante corto, por así decirlo. Luego, la habilidad especial sí que es verdad que va bastante bien, pero Wafflebot creo que lo nerfearon, si no recuerdo mal, o lo buffaron. Ahora no lo recuerdo, creo que lo nerfearon, ¿de acuerdo? Bueno, aunque lo hayan nerfeado o bufado, el Wafflebot, ya os he dicho que aquí está lleno de antitanques. O sea, Wafflebot te dura un segundo. Y por eso mismo Strawberry la pondría también incluso en tier B o en tier C. Creo que de momento la voy a dejar en tier C. Luego tenemos a Rai, para mí tier D también. O sea, es un personaje prácticamente como Lily, aunque Lily tiene cositas mejores que Rai. Rai y Late son personajes que me da mucha pena tenerlos aquí porque son personajes que me gustan, pero que están muy, muy, muy fuera de meta. Luego Chili también está súper fuera de meta, que de hecho voy a poner a Strawberry aquí, porque Strawberry sí que se está viendo en el meta. Chili no se está viendo prácticamente nada. No me preguntéis por qué. Sufrió un nerfeo, si no recuerdo mal, al ataque básico y la ulti, si no recuerdo mal, pero no se está viendo prácticamente nada en Rankeds. Luego Peppermint tampoco se está viendo nada. Sí que es verdad que tiene un conjunto de habilidades muy bueno y que te da mucho sustain si lo sabes jugar, pero tampoco se está viendo nada. No lo voy a poner en tier D porque, al contrario que Rai y Late, es un personaje que alguna vez sí que se puede llegar a ver y que es un personaje que aporta mucho al equipo. Sin embargo, estos dos son más personajes de jugar en solitario. Bueno, aunque esta en tema de ultis sí que es verdad que puede llegar a ser también un poco
jugar jugadas en equipo. Luego, Slushy. Slushy la voy a poner en tier C también. Sí que es verdad que se está viendo... Bueno, no, la voy a poner en tier B porque se está viendo bastante en el meta. O sea, en mapas como Drop the Beat y Castle Crasher, la ulti te ayuda muchísimo. Desde que la buffaron y le dieron un ataque más básico, se nota bastante. O sea, yo también la estoy usando bastante en Rankeds y la voy a dejar en tier B porque, lo dicho, se está viendo en Rankeds últimamente. Y luego tenemos a Cherry, que la voy a poner en tier A. ¿Por qué? Bueno, porque es un personaje que en tema de Rankeds va bien en los 3 mapas que hay, ya sea en Smash Fight, en Drop the Beat y en Castle Crasher. Y es un personaje que requieres de meter mucha presión, y que es un personaje que mete también muchísima presión al equipo enemigo solo con sus básicos. Tiene mucho rango, tiene mucho daño y con la ulti puedes, aparte de limpiar zonas para tener más visión, puedes acabar de rematar al equipo, puedes hacer que el equipo retroceda, y para mí es un personaje que tiene que estar en tier A. Gente, hasta aquí la tier list actualizada. Espero que os haya gustado mucho. Cualquier cosa me la dejéis en comentarios. Si veis que o opináis que hay alguna cosa que no os ha parecido bien, que hubieseis cambiado vosotros, os recuerdo que esto es una tier list personal desde mi punto de vista de Rankeds y poquito más, gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.